Vale, pues bueno, pues vamos a dar inicio con la cuarta sesión del seminario de análisis matemático, de análisis numérico y modelación matemática. En esta ocasión es mi grato placer presentarles al doctor Gerardo Saucedo Castañeda. Bueno, pues el doctor concluyó ingeniería en alimentos y la maestría en ingeniería química aquí en la UAM Iztapalapa y su doctorado en la Université de Montpellier II. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro Orstom de Montpellier y es profesor habilitado para dirigir investigaciones en Francia por la Universidad Aix-Marseille. Fue coordinador de posgrado durante la creación del doctorado en biotecnología, jefe del Departamento de Biotecnología y director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud aquí en la UAM, Iztapalapa. Es experto en ingeniería en bioprocesos de cultivo en medio sólido y sus líneas de investigación son la producción de biocombustibles, compuestos con actividades biológicas y biosurfactantes a partir de residuos sólidos orgánicos. Tiene 90 publicaciones JCR, 5 publicaciones nacionales con ACID, 21 capítulos en libro, una coedición de un libro y más de 300 participaciones en congresos. También ha dirigido más de 35 trabajos terminales de licenciatura, 12 tesis de especialización, 22 de maestría y 14 de doctorado. Tiene 7 patentes, de las cuales 4 están concedidas por el INPI y una está en comercialización. Tiene 2 desarrollos tecnológicos con las empresas Innovac Global y Polioles. Ha sido responsable de 22 proyectos patrocinados y ha sido conferencista invitado en 19 eventos especializados nacionales e internacionales, además de que mantiene colaboraciones científicas con diferentes instancias del gobierno, así como con empresas del sector biotecnológico y químico. Bueno, además de esto, es revisor de varias revistas científicas en bioquímica y biotecnología y también es revisor de proyectos en CONACYT y en la actualidad es profesor titular C aquí en la UAM Iztapalapa, además de ser miembro del SNI de manera ininterrumpida desde 1987. Donde goza, bueno, en la actualidad de la distinción de investigador nacional nivel 3 del SNI y, bueno, pues va a ser investigador emérito del SNI a partir de enero del 2025, entre muchas otras cosas. Es una versión resumida de toda su trayectoria. Y bueno, pues en esta ocasión nos va a platicar acerca de la aplicación de modelos en la ingeniería de bioprocesos. Entonces, Bien, pues adelante, doctor. muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la presentación, desde luego, muy emotiva. Yo lo que les quiero platicar ahora es la experiencia de nuestro grupo de trabajo sobre la aplicación de diferentes modelos en la ingeniería de procesos, particularmente del cultivo, el medio sólido. Eh, vamos a platicar de una. A ver, así. Ah, Vamos a practicar primero una muy breve introducción sobre qué es el cultivo en medio sólido o fermentación en medio sólido y después presentarles un resumen de diferentes aplicaciones que van desde la conservación de alimentos y forrajos, estudiar los mecanismos de generación y disipación de calor, producción de nuevos comestibles, algunas cuestiones de bioremediación de suelos contaminados, producción de bacterias promotoras del crecimiento vegetal, etanol, biotanol, surfactantes, y terminaremos con una aplicación relativamente reciente que hemos explorado, es usar a estas bacterias lácticas, las bacterias del yogur, como agentes biológicos para atacar a hongos que son nocivos. Eh, y bueno, ¿qué es esta cuestión de la fermentación en medio sólido? Pues perdón, de bioprocesos, encontramos bioprocesos o sus productos en una gran variedad de productos con los que estamos en contacto diariamente, ¿no? Va desde aspectos alimentarios, está el pan, desde luego, que es una tecnología milenaria, las bebidas fermentadas, cerveza, quesos fermentados, y también en la parte ambiental es importante toda la cuestión de tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos, gases contaminantes. Todos estos se pueden tratar por procesos biológicos. Y está presente también en aspectos, desde luego, lo vivimos recientemente en la pandemia, en aspectos de salud pública, con el desarrollo de vacunas que estuvieron muy presentes
durante la pandemia. Entonces, vamos a empezar a platicar sobre la fermentación en cultivo sólido o el cultivo, o fermentación o cultivo en medio sólido, cualquiera de los dos términos son aceptados en la literatura especializada. Y como ejemplos cercanos tenemos la fermentación del cacao, la fermentación del café. Son procesos que se llevan en un medio semisólido. También tenemos la fermentación del pozole, que esta es una fermentación tradicional del sureste de México, en Tabasco, en Chiapas, y fermentaciones asiáticas, ¿no? Como el koji, miso, soyo, tempe, etcétera. Son también fermentaciones sólidas. Y después tenemos, por ejemplo, los quesos europeos, especialmente de Italia, de Francia, con el Roquefort, Camembert, Brie. Son fermentaciones que realizan en medio sólido. Y tenemos otras que son el ensilaje para la conservación de piensos, etcétera. Son todos ellos algunos ejemplos de la fermentación en medio sólido. Eh, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, la primera es que este tipo de cultivo es muy importante la transferencia de oxígeno. Se utilizan los sólidos directamente fermentados, como estamos viendo aquí en estas galletas que parecen hechas como de tempe. Este, se trabaja con un nivel de humedad bajo, de tal manera que se puede ejercer un estrés hídrico sobre los medios. Y una cosa muy importante es que se pueden obtener productos altamente concentrados, más concentrados que en las fermentaciones típicas de vino, cervecería, producción de antibióticos. Tiene desventajas, desde luego. La primera es que es difícil disipar el calor. Esto se debe a que es una masa orgánica que tiene malos coeficientes de transferencia de calor. Es como una papa caliente, digamos, ¿no? Necesita tiempo para enfriarse. El nivel inicial de células, de microbios que debemos poner, el nivel de inoculación debe ser alta. Y hay dificultad para regular las variables del cultivo. Entonces, vamos a empezar con la primera, que tiene que ver con los procesos de conservación de alimentos y forrajes. Estos resultados son un resultado de conservación de la yuca, es manejo de esculenta, con bacterias lácticas. Hicimos unos ensayos a diferentes temperaturas de 25 a 35, y por acá se ve que las mejores condiciones para alcanzar un nivel alto de ácido láctico se encontraba por ahí de los 30 grados, 30 a 35 grados. Esto ocasionaba una disminución del pH, y lo caracterizamos con un modelo muy sencillo que nos ha resultado muy, muy útil, que es el modelo de Gompers, que es una expresión que nos ha resultado muy interesante porque no es simétrica en el punto de inflexión. Y de esta naturaleza son muchos procesos biológicos. Entonces, utilizando este modelo, pudimos caracterizar estos procesos que se ven acá arriba, y describir, por ejemplo, las tasas específicas de acidificación, donde se podía ver, entre otras cosas, la producción máxima de ácido láctico. El ácido láctico es un conservador, es un ácido orgánico, conservador natural de alimentos, y los modelos matemáticos nos permitieron describir de una manera objetiva ese tipo de procesos. Otra aplicación que, que hicimos fue, bueno, también acá se encontró que el proceso tenía una energía de activación relativamente baja, probablemente debido a la baja humedad que se encontraba en el medio. Otra aplicación tiene que ver también con la conservación de materiales amiláceos. Aquí se varió el nivel de inoculación. El nivel de inoculación es
cuántas bacterias o cuántas esporas de hongo le pongo inicialmente para que el proceso funcione adecuadamente. Y lo que encontramos nuevamente es que podíamos describir este proceso con esas ecuaciones, también eran unas ecuaciones de este estilo. Y, pero algo muy importante en cuestiones de salud pública, que es la proliferación de contaminantes, Escherichia coli, Klebsiella, que hoy está en los medios, mencionado en los medios, puede controlarse, puede disminuirse a valores de pH menores a 4. Entonces, este tipo de metodologías evaluadas a través de los modelos permiten hacer recomendaciones sencillas para conservar los alimentos y en este caso evitar problemas de salud pública, ¿no? Este, Otro tema que vamos a platicar es el proceso de generación y disipación de calor en un reactor de geometría rectangular. Se evaluó primero en sistemas experimentales pequeñitos, se evaluaron de manera isotérmica los crecimientos que fueron evaluados de esta manera con una ecuación que nosotros conocemos por la ecuación logística o la ecuación propuesta por Okazaki, este autor japonés. Y lo que veíamos es que en un reactor de geometría rectangular, ahora sí, lo que teníamos era que la temperatura ideal para el crecimiento de este hongo, que era un hongo filamentoso, Aspergillus terreus, que crece sobre residuos de la caña de azúcar, era más o menos 36, pero al cabo de muy poquito tiempo de cultivo, 25 horas, se elevaba la temperatura casi 10 grados por encima de la temperatura deseada y eso pues aniquilaba a nuestro hongo que queríamos cultivar. Y adentrando un poco más en este estudio, hicimos un sistema experimental basado en cultivo sólido de la yuca. La yuca, para que la conozcan, es este alimento como un camote, ¿no? Que se cultiva mucho en el sureste de México. Y este proyecto ya tiene tiempo. Surgió al final de los años 80, principios de los 90, como una preocupación de que los alimentos no iban a alcanzar para la población, ¿no? Que había que transformar los materiales amiláceos en proteína y esa fue una recomendación de la ONU y de la OEA al final de los 80, principios de los 90, y lo que hicimos fue cultivar esto con un hongo que se puede comer y estudiar los mecanismos de generación de calor en un reactor experimental de 1 litro aproximadamente, con donde podíamos medir temperaturas en la dirección radial y en y en la dirección axial, ¿no? Esta, esta primera aproximación, el modelo de crecimiento se describió con el modelo de Kazaki, la ecuación logística. Se utilizó una ecuación clásica conocida en biotecnología como el modelo de Peirth para el consumo de nutrientes, el consumo de sustrato, y había un coeficiente estequiométrico para la producción de CO2. El aumento y disminución de la temperatura lo modelamos con una expresión que llamamos doble de Arrhenius, en donde permitía modelar esta subida hasta llegar al óptimo y una disminución de la velocidad de crecimiento. Eh, Seguimos con la parte del modelamiento del reactor. Teníamos una descripción del reactor temporal, pero también espacial, ¿no? Con un término de generación de calor, con
condiciones iniciales y condiciones de frontera. Esta expresión la escribimos en modo adimensional, utilizando distancias características del modelo, y haciendo unos ensayos preliminares encontramos que en la dirección axial los cambios después de las primeras 5 horas eran pequeñitos, ¿no? Y esto nos permitió eh, simplificar el modelo, quedarnos con la parte temporal, desde luego, que es muy, muy importante, y únicamente considerar la dispersión radial. Esta aproximación permitió describir bastante adecuadamente los perfiles de temperatura al interior del fermentador, donde se veía que cerca de la pared la temperatura se regulaba mejor, ¿no? El hongo crecía en mejores condiciones, pero en el centro tenía nuevamente gradientes de temperatura muy importantes, y eso lo llevaba, yo menciono tal vez a una espiral catalítica. Cada vez va más rápido, respira más rápido, genera más calor, no se disipa el calor generado y la temperatura se va acumulando. Este tipo de modelamiento también nos permitía simular el crecimiento, no alcanzo a ver muy bien, pero es el crecimiento y el consumo de sustrato al interior del reactor. En general, lo que se ve es que cerca de las paredes el crecimiento y el consumo de sustrato es mejor, es más adecuado, y mientras más se caliente en el centro del fermentador, es un fermentador cilíndrico, pues más se va a afectar el crecimiento. Y aunque no era una variable, aunque no era una variable que entraba dentro del modelo, sí podíamos contar, medir experimentalmente la producción de CO2, y esta coincide razonablemente con los datos experimentales. Lo que encontramos es que esto se podía describir con unos números adimensionales, Peclet y Biot, que son utilizados en reactores químicos heterogéneos. Entonces, y aquí lo que encontramos es que la principal limitación en la transferencia de calor, en la disipación de calor, estaba en la conducción dentro del propio lecho, y que el medio más favorable para disipar calor era a través de la convección. Estos sistemas están aireados, entonces hay una corriente, es poroso, y hay una corriente de aire que circula en el interior del reactor y va arrastrando no solamente CO2, sino también calor. Y desde luego el calor se disipa bien cuando estamos cerca de las paredes. Una consecuencia muy importante es que este trabajo, este estudio, permitió comprender mejor los mecanismos de generación y disipación de calor en este tipo de sistemas, utilizando técnicas que se aplicaban en reactores heterogéneos en ingeniería química. Entonces fue un aporte muy importante, porque nos daba herramientas para poder estudiar estos sistemas que siempre dependen del tiempo, porque siempre dependen del crecimiento del microorganismo que uno tenga ahí metido, pero también hay otros fenómenos como la generación de calor, hay evaporación de agua, disipación de calor a través de las paredes. Entonces es un fenómeno relativamente complejo. Eh, Cambiando un poco de tema, algunos sistemas de estos los estudiamos utilizando técnicas de diseño experimentales acoplados a metodologías de superficie de respuesta. Aquí presento un ejemplo de la producción de hongos comestibles usando una técnica que, bueno, yo la conozco, me la enseñaron como técnica de mezclas, en donde hay tres componentes que se pueden utilizar
para lograr un propósito en particular. Aquí el propósito era producir biomasa de un hongo, ahorita lo vamos a ver quién es, y lograr que el sustrato se perdiera la mayor cantidad de materia. Eso quiere decir, si pierde la materia sólida, seca, quiere decir que el sustrato está siendo utilizado por el microorganismo. Y utilizamos esta técnica de mezclas con restricciones, de tal manera que logramos definir una zona más pequeñita en donde podíamos crecer adecuadamente el hongo. Y el resultado que obteníamos eran de superficies de respuesta de este estilo, donde encontramos una zona, era una mezcla de paja de avena, de salvado de avena y de pasta de copra, que es un residuo del beneficio del coco. Y logramos tener una zona donde crecía este hongo comestible que conocemos como el oreja de ratón o pleurotus, ¿no? Que lo vemos en los supermercados. En este caso era a partir de la producción de residuos agroindustriales. Otra aplicación similar, utilizando la misma técnica, también se aplicaban restricciones, pero en este caso lo que se buscaba era degradar residuos de petróleo que estaban contaminados, que estaban contaminando a un cierto suelo. Hicimos la misma metodología, obtuvimos la superficie de respuesta y teníamos aquí una zona donde podíamos degradar adecuadamente los residuos de hidrocarburos, y lo comprobamos de esta manera. Probamos en uno de estos puntos y vimos que la degradación de hidrocarburos era relativamente rápida. Pasábamos de 35 a 20 miligramos serían miligramos por gramo, y en un proceso relativamente rápido de unas 150 horas aproximadamente. Entonces, estas son algunas aplicaciones que tenemos, acercando, digamos, viendo la parte experimental y la parte de modelamiento matemático que nosotros podemos hacer. Eh, otro tema es la producción de bacterias promotoras del crecimiento vegetal. ¿Qué son estas bacterias? Son estas bacterias que viven en el suelo, que viven en la rizósfera, se llama. Eh, Se asocian con las raíces para fijar nitrógeno atmosférico y de esta manera promover que la planta crezca más rápidamente, crezca de manera vigorosa, y, y se utilicen sobre todo menos fertilizantes químicos, ¿no? Que finalmente esos fertilizantes químicos, si no son utilizados por la planta en suelo, pues se van a contaminar el freático, el mar, etcétera. Y muchos autores los hacen responsables de la formación, por ejemplo, del crecimiento del sargazo en los mares tropicales, ¿no? Esos nutrientes van a parar a ríos y a mares y favorece el crecimiento de estas plantas. Entonces, lo que buscamos era cómo lograr un bioproceso eh, que fuera chiquito, todo que sí lo pudiéramos manejar en el laboratorio, pero que posteriormente podríamos llevar a una escala más grande en un reactor. Este, Aquí teníamos un soporte. Estas pequeñas bolitas que se ven son las bacterias que están adheridas ahí a un soporte. Y lo que planteamos en este caso fue modelar el crecimiento bacteriano, el consumo de sustrato y la formación de productos a través del acoplamiento de dos modelos clásicos que se conocen en biotecnología, que es el modelo Luikin y Peret para la formación de un producto, el modelo de PIRT
para el consumo de sustrato y el crecimiento nuevamente el modelo logístico. Acoplando estas expresiones, llegamos a expresiones de este estilo que son cuyos coeficientes se pueden estimar. La primera parte es estimar los valores de biomasa en función del tiempo para encontrar los valores asociados al crecimiento, que sería mu y x máxima, y después resultan una expresión, dos expresiones este, multilineales que son de esta forma general, que podemos estimar los coeficientes muy rápidamente con las subrutinas de Excel de regresión. ¿Y qué obteníamos en esta gráfica? Pues eh, estos son, bueno, los tres, estos son diferentes niveles de producción de las bacterias. Es un reactor muy chiquitito de 100 gramos. Este es un poquito más grande, 200 gramos, y este es algo así como 15 kilogramos. Entonces, lo que permitió el uso de estos modelos fue validar un criterio de escalamiento en el cual podíamos producir bacterias desde un nivel muy chiquito hasta un nivel muy grande, casi de la misma forma, ¿no? Entonces, esta es una imagen de cómo está la población de bacterias incrustadas en este soporte. Y bueno, sí, el modelo permitió validar un criterio de escalamiento desde algo muy pequeñito al laboratorio hasta un reactor que pues llamamos tal vez no es un reactorio muy grande, pero es de 16 kilogramos. Nos podríamos preguntar, bueno, y 16 kilogramos, ¿para qué alcanza? ¿No? Más o menos la concentración de bacterias que se alcanzan son muy elevadas, ¿no? Tenemos, eh, tenemos un nivel de bacterias de 10 a la 10 o 10 a la 9 unidades de bacterias por cada gramo. Esto es debido a que las bacterias son muy pequeñitas, infinitamente pequeñitas. Entonces, un kilogramo de este material nos alcanza para utilizar, para aplicarlo en 1 hectárea de cultivo, aproximadamente. Entonces, ya es un nivel donde podemos tener una tecnología demostrativa que se pudo hacer gracias a la utilización de estos modelos que nos orientaron de alguna manera en la, nos orientaron de alguna forma en evaluar el criterio de escalamiento. Otro tema que trabajamos fue la producción de alcohol a partir de la basura. Eso fue recientemente, por ahí 2016 más o menos, en donde teníamos, aplicando un tratamiento térmico durante un tiempo relativamente corto, lográbamos liberar los azúcares fermentables de los carbohidratos que podían utilizarse para la formación de alcohol. Entonces encontramos que había un valor óptimo, más o menos, por ahí la aplicación de una presión de 2 kilogramos, que es una presión ya un poco elevada, durante un tiempo corto, que era 10 minutos, y después una despresurización rápida. Lo que usamos fue nuevamente el modelo de Gompers. Ha sido una expresión muy útil en diferentes procesos, y lo que logramos hacer fue producir alcohol a partir de la basura orgánica de nuestras casas, ¿no? Y eh, modelar razonablemente la producción de alcohol en procesos que son relativamente rápidos, que duran 30 horas aproximadamente, y nos contribuíamos puede ser una contribución de manera
importante a evitar un dilema ético entre o comer o transportarse, ¿no? Entonces las tecnologías actuales, bueno, hasta estos años había una tendencia a producir alcohol a partir de la caña de azúcar o del almidón, que eran finalmente alimentos que podíamos consumir. Y con esta propuesta lo que podemos hacer es que, bueno, también se puede producir etanol, pero a partir de la basura que desechamos. Un tema que empezamos a trabajar hace relativamente poco son la producción de biosurfactantes. Estas son unas moléculas muy especiales que tienen una cabeza hidrofílica y una cabeza de un ácido graso, que es una cadena eh, hidrofóbica, es un aceite, digamos, y se utilizan estos para muchos productos, productos de limpieza, productos de higiene personal, en la deshumidificación deshumidificación de petróleo, perdón, y hay que pensar que cuando se saca el petróleo del mar, la mitad es agua, la mitad que trae es agua, entonces hay que romper esa emulsión, quitarle el agua salada que es del mar, y estos productos se han visto, han sido muy atractivos, han sido evaluados muy favorablemente para quitar esa agua. Y esto se puede producir por síntesis química, oleoquímica o síntesis biológica. Nosotros, desde luego, le apostamos a la parte biológica. Este, y esas se pueden producir con unas levaduras que son, que no son agresivas que no son tóxicas para el hombre. Lo que hicimos a nivel laboratorio fue producir estos biosurfactantes, que se producen a través del consumo de aceite, ya sea de cártamo, de soya o algunos más. Aquí se ve de manera ilustrada un poco cómo va aumentando la concentración de los biosurfactantes y el consumo. El otro componente importante es este azúcar, que en este caso usamos glucosa para producir esa molécula. Y hicimos un primer esfuerzo de caracterización de la cinética empleando ecuaciones modificadas de primer orden. El resultado no fue muy favorable, no nos gustó mucho. Encontrábamos rendimientos que no tenían mucho sentido biológico y regresamos un poco a nuestro caballito de batalla que teníamos, y esto funcionó adecuadamente para describir la metodología de producción de biosurfactantes, que tiene un nombre químico muy particular que se llama sofrolípidos. Y logramos producir los fosfolípidos en un reactor, el mismo que usamos para las bacterias promotoras del crecimiento vegetal. lo, este, lo usamos para ese producto. Y bueno, esa ha sido una tecnología que se considera como limpia para el medio ambiente. Y el último tema que les voy a platicar tiene que ser, todos los procesos anteriores que mostré son cultivos en medio sólido, menos este. Este es un cultivo en medio líquido. Resulta que hay algunos hongos del género Aspergillus que pueden contaminar los granos del café si el proceso no es llevado adecuadamente. Durante el proceso del café hay, hay hay dos procesos, uno que se llama proceso seco, donde la cereza del café es
secada en grandes asolederos, ¿no? Y en ese proceso se puede contaminar con hongos y hay otro proceso que incluye una fermentación y un secado, pero también puede recibir contaminación de hongos. Y estas micotoxinas, pues pueden terminar en nuestra taza de café, ¿no? Y no son, afortunadamente, sí hay muchas conocidas, hay más de 400, pero solamente hay unas cuatro que son realmente malas, ¿no? Que tienen diferentes tipos causan diferentes problemas de salud en hígado, en páncreas, en la gestación de bebés y también es caracterizada como una sustancia carcinogénica. Eh, esta, nosotros lo que hemos desarrollado en los últimos años son procesos biológicos para evitar que estos hongos crezcan. El asunto de las contaminaciones es que los hongos, los microorganismos, siempre van a estar ahí, ¿no? Van a estar allí rodeándonos. Entonces, es una tarea imposible de hacer, es tratar de matarlos a todos, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es poner las condiciones de tal manera para que no puedan prosperar, para que no puedan crecer. Y es lo que nosotros hemos hecho. Y entonces, esto fue un trabajo de maestría y doctorado de Gloria Domínguez y un trabajo también de maestría de Uriel Amador. En una primera fase se encontró que la biomasa podía crecer muy bien en un medio diseñado por Gloria y que encontrábamos puntos en donde se alcanzaban valores de biomasa tan buenos como en los medios de referencia, ¿no? Hay métodos de referencia para hacer esto y lo que propusimos en un primer momento fue evaluar el modelo logístico que ya conocíamos y actualmente estamos haciendo una nueva propuesta con el doctor Martán Cheli para mejorar la predicción de estos modelos. Y cómo actúan estas bacterias. Eh, Tal vez alcancen a ver que aquí esta es una espora del hongo. Las esporas del hongo son aquellas, como pelusas de color o verde o negra o azul, y esas esporas son las que hacen que proliferen los hongos. Las bacterias son infinitamente más pequeñas, son muy, muy pequeñitas y lo que encontramos haciendo estudios de microscopía electrónica es que estas bacterias de alguna manera causan daño sobre la superficie, le causan estas perforaciones, esos hitos, y eso hace que el hongo, impiden que el hongo crezca o que produzca una toxina muy, muy agresiva que es la ocratoxina A. Creo que más o menos termino con esto. Eh, Haría un comentario final solamente diciendo que lo que tratamos de hacer es trabajar por un lado con los métodos experimentales y acercarlos a la parte de modelamiento matemático para comprender mejor los bioprocesos, ¿no? Entonces una suerte de interfase en donde tratamos de acoplar la parte experimental con las limitaciones que podamos tener y acoplarlo al desarrollo de nuevos modelos como una herramienta para comprender mejor lo que lo que está pasando por ahí. Bueno, con esto yo termino. Muchas gracias. Bien. Ok, bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Algunos de estos bioprocesos son reacciones mol a mol, o sea, donde podemos seguir como un átomo se une con un átomo de otra molécula específica. Eh, yo diría algunas sí y algunas no.
Las que son de naturaleza enzimática, sí hay reacciones que van mol a mol. Y ahí existe un coeficiente estequiométrico definida por la reacción de una manera muy clara. Y ahí, por ejemplo, si se quiere medir el reactivo que se consume, es equivalente a medir el producto que se está formando, porque están actuando mol a mol. Pero hay otros procesos en los que intervienen sobre todo los microorganismos, que no existe propiamente un coeficiente estequiométrico y lo que existe son rendimientos. En rendimientos donde decimos, pues si yo pongo 100 kilos de azúcar y quiero producir levadura de panadería, voy a producir máximo 50 kilos de levadura este, en una fase de crecimiento muy bien definida. Entonces, ahí se reemplazan los coeficientes estequiométricos por rendimientos que se conocen son más o menos estables, ¿no? Para las fermentaciones lácticas, para la digestión anaerobia, eh, y es un problema porque es un coeficiente que está variando y que solamente se va a mantener en un rango de valores en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Y en este caso se puede ver el bioproceso como varias reacciones mol a mol. Cuando son procesos enzimáticos, sí. Ahí cuando son procesos enzimáticos, sí, sí puedes hacer un mecanismo de sucesión de reacciones. No, yo me estaba refiriendo a varias reacciones. En el caso de un rendimiento que no es estequiométrico, varias reacciones que se producen al mismo tiempo, pero no sabemos cuál se produce más que la otra. Bueno, sí, dentro de los procesos microbianos se conocen de manera muy precisa las rutas metabólicas para producir etanol, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de un mol de glucosa, se van a producir 2 moles de etanol y 2 de CO2, de manera muy, muy precisa. Eso sí se conoce, pero ahí hay algunas limitaciones en los métodos analíticos para saber este, si la levadura, para que haga esa función, requiere algún otro nutriente. Algunas requieren vitaminas, algunas requieren algunos micronutrientes como zinc, magnesio, manganeso. Entonces ya se vuelve más complicado. Aunque se conozca la ruta metabólica, hay otros factores que están influyendo, como puede ser la temperatura, puede ser el pH. Entonces, yo creo que por esa razón no sé si hay esfuerzos para utilizar las rutas metabólicas para describir los procesos microbianos, pero dependen también de otros factores este, que están interviniendo en esa conversión, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Mejor voy. Bueno, básicamente son dos preguntas. La primera pregunta es, las ecuaciones que nos presentó, tanto ecuaciones ordinarias como parciales, ¿qué metodología numérica utilizan para encontrar el óptimo? La, para el caso de los estudios de generación y transferencia de calor, se planteó primero el modelo general, se hizo la simplificación a través de un ensayo experimental, diciendo, pues en la dirección axial no es muy importante, nos quedamos con los términos, y ahí utilizamos colocación ortogonal para transformar la ecuación diferencial parcial
en un juego de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y se, se hizo un programa donde se resolvían las ecuaciones con una subrutina de Runge-Kutta Ujú. y se acopló a una subrutina para encontrar los mínimos del gradiente a través de la metodología de Marquardt. Entonces, de esa manera encontrábamos el- 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 la forma de definir los coeficientes que estaban allí interviniendo, que eran básicamente dos, el, bueno, tres, era el Biot, el Peclet y el Damkoller. Entonces era, resumiendo, acoplar la colocación ortogonal con Runge-Kutta y con el método de Marquardt. Ok, gracias. Y la otra pregunta es, nos enseñó ejemplos en donde tienen el modelo matemático, lo comparan con resultados de laboratorio. Ajá. Bueno, la mayoría de los ejemplos, este, se verifican eh, que puede funcionar, ajá, o que funciona. Pero mi pregunta es, eh, a partir de que ya verificaron que el modelo les funciona matemáticamente, eh, ¿cómo lo ocupan? O sea, después de eso, ¿para qué lo ¿Para qué ocupan? sirve? ¿Para qué ¿Para qué sirve? sirve? ¿Para qué sirve? Ajá. Bueno, Sí, ¿para qué sí, sirve? exacto. Aparte de causarnos dolores de cabeza. Ajá. Resulta que a partir del modelo, obtenemos una curva suavizada del comportamiento, de lo que sea, y las ecuaciones de diseño de los reactores, a ver si puedo poner esta. Obtenemos las curvas que están acá, ¿no? Estas son para la biomasa que controla el hongo, este es para el ácido láctico que va a conservar los materiales, y después encontramos, utilizando el modelo, la derivada volumétrica de esta expresión, y esa derivada volumétrica es la base de las ecuaciones de diseño ideales de reactores intermitentes, de reactores continuos como el flujo pistón y reactor continuo de tanque agitado, que nos van a dar una idea preliminar, digamos, de qué tamaño son los tanques para hacer algo. Ah, ¿Sí? ujú. Por ejemplo, es muy importante para el caso de tratamiento de aguas, este, decir, a ver, ¿qué conviene? ¿Tener un tanque inmenso por lote, ¿no? Como se han construido, hay una planta enorme de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de México hacia la salida a Tula, ¿no? Es una planta gigantesca. Y este tipo de estudios lo que evalúa es si hacer ese reactor enorme por lote es lo más conveniente o hacer un chiquito continuo y luego poner otro tipo de reactor de flujo pistón. O sea, lo que genera son recomendaciones de diseño. Muchas gracias. Gracias. Y muy interesante su trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Bueno, la yo verdad. diría, olvidé poner una, perdón, que esto es el resultado del trabajo de un gran equipo de trabajo, ¿no? De muchos años de dedicación y, y que realmente, pues, sin la intervención, sin la participación de todos estos chicas y chicos que participan en el laboratorio, pues todos esos trabajos no serían posibles, ¿no? No estamos en la planta piloto 4, aquí cruzando la calle, pero ahora tenemos que dar un recorrido un poco más largo. Ok, alguna otra pregunta? Sí, sí. Sí, Mario Medina. A ver, ok, sí, adelante, Sí, doctor. sí. Una pregunta, ¿podrían poner nuevamente, mostrar el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que tiene su modelo? Creo que era la lámina 17.
¿Esa? Es el sistema donde está el sistema de Gompers, está la ecuación diferencial de Gompers, el sistema de ecuaciones diferenciales. Ah, bueno, ahí está, efectivamente. Es ese, bueno, entonces tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales, entonces tiene tres, ¿cómo se llama? ¿Son tres modelos distintos o están trabajando con tres variables distintas? ¿Es un único modelo eh, relacionando variables distintas? Mi primera pregunta. A ver, lo que me digo son tres variables en cultivo líquido. A ver, esta primer, este primer modelo se utilizó para un cultivo de una bacteria del rumen de las vacas. Este es un cultivo líquido y en esta fue posible medir tres variables: el crecimiento microbiano, el consumo de lactato y el crecimiento de un producto, que son las tres variables que estamos tratando de representar acá. Sería la biomasa, el lactato, que en este caso es un sustrato, y el ácido acético. Son tres variables que se miden. No sé si con esto contesto a su Eh, pregunta. entonces, tiene tres variables, son X, P y S, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Ah, ok. Pero entonces, como sistema de ecuaciones diferenciales, eh, esto es un sistema de tres ecuaciones diferenciales de primer orden. Lo que pasa es que lo quiero Sí. entender, ¿sí? Lo quiero entender de la siguiente manera. Eh, a mí digamos, me sorprende mucho, me causa mucha, me sorprende positivamente, quiero decir, porque el uso de los modelos de Gompers, el uso de los modelos logísticos, me recuerdan hace poco un trabajo que realizamos con un estudiante de la maestría en matemáticas, de la manera en cómo crecía un tumor. En el tumor tenía que ver, estaba tratando con ¿cómo se llama? Eh, de manera que se pudiera controlar ese y era una ecuación era un sistema de tres ecuaciones diferenciales en donde uno de el crecimiento del tumor era a través de una ecuación de Gompers, pero también se podría hacer con una ecuación logística. Entonces, lo que me sorprende precisamente es que estas ecuaciones diferenciales de Gompers o logística, y de hecho hay otros modelos que se usan para estudiar el crecimiento de ciertos tipos de tumores. Unos funcionan mejor para unos tumores, otros funcionan mejor para otro tipo de, eh, de tumores. Entonces, se utiliza en estos problemas, se inyecta al tumor ¿cómo se llama? Un virus. Este virus va a atacar el tumor, ¿sí? Y tiene uno el virus, tiene uno el tumor, y ahorita se me acaba de ir un tercer elemento. Entonces tiene un sistema de tres ecuaciones diferenciales. Y aparece como aparece ecuaciones diferenciales de primer orden. Al aparecer parámetros, ahí tiene uno toda una herramienta de las matemáticas, que son las teorías de bifurcaciones, para poder, digamos, previamente al estudio numérico o al estudio del laboratorio, poder intentar hacer algunas predicciones del comportamiento de las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales, vía estudio de puntos de equilibrio y vía toda la parte analítica de la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales. Entonces, por eso es que me llamó la atención estas ecuaciones diferenciales, por la cierta semejanza con el estudio del crecimiento o del tratamiento más bien de tumor a través de la viroterapia. Y nada más era un comentario de José Alcalce. Sí, sí. La metodología está, tal vez la mencioné muy rápidamente, pero lo que primero hacemos es encontrar los coeficientes involucrados en el crecimiento de la biomasa, que son X0, X máxima y la tasa específica de crecimiento mu. Y posteriormente hacemos una regresión multilineal, porque las ecuaciones estas que están aquí arriba son de esta forma, y así podemos encontrar estos coeficientes que están aquí involucrados: alfa, un rendimiento YXS, y todo este conjunto de
de, de Y coeficientes parámetros, ¿no? que están aquí agrupados. Entonces, bueno, aquí aparece algo que preguntó el doctor Cheri. Es este rendimiento. No tenemos coeficientes estequiométricos, pero sí podemos estimar de una manera más o menos precisa este tipo de coeficientes. Y son ecuaciones pues, relativamente sencillas, ¿no? No tienen gran problema. Ok, muchísimas gracias. Hola, yo me voy a una pregunta como que más de lo que pudiera afectarme o afectarnos. En en la contaminación del café, por ejemplo, nosotros como consumidores podemos ver si está contaminado con esos hongos que nos hacen daño. ¿Cómo lo podemos detectar o simplemente confiamos que el producto sale bien de la fábrica? A ver, Por sí, ejemplo. ahí vale la pena hacer un comentario. Este, eh, estos hongos, primero decir que hay como 4 micotoxinas que son de cuidado, ¿no? Afortunadamente no todas son tan agresivas. Y, eh, y para que crezca el hongo y tenga las condiciones para producir esta toxina, se necesitan varias cosas. Uno, que tenga una temperatura que esté entre 30 y 35 grados, ¿no? Y otra que tenga una humedad relativa alta. Entonces, si se logra controlar el proceso del beneficio del café, secándolo a una temperatura mayor y con una humedad relativa más baja, es poco probable que el hongo vaya a desarrollarse ahí, ¿no? Entonces, el estudio de conocer estas condiciones de laboratorio en que el hongo crece, pues a su vez genera recomendaciones de cómo cuidar el proceso, ¿no? Esa es una cosa. Y luego, para controlarlo, nosotros usamos la parte de métodos microbiológicos. Los métodos microbiológicos tienen dos formas de actuar. Una, puede impedir que el hongo crezca y si no crece, pues ya no produce la toxina. La otra es qué pasa si el café ya está contaminado, ¿no? Porque viene de un lugar donde no se cuidó adecuadamente el proceso. Estudios muy recientes que hemos hecho, hemos encontrado que las bacterias no viables, es decir, las bacterias muertas, y tratadas térmicamente, funcionan como una red atrapadora de estas toxinas. Entonces, se tienen dos orientaciones. Una, impedir que el hongo crezca, y la otra es, si ya se apareció la ocratoxina, cómo poderla retirar de ese café. Eh, para nuestra tranquilidad, se publicó un estudio hace algunos años, las condiciones de beneficio del café en la zona de Chiapas, en el Soconusco y en la costa, son de tal forma que hay muy poca incidencia de ocratoxina en el café de Chiapas, tanto en el café de grano como en el café instantáneo. Hay reportes de de que hay una presencia de ocratoxina muy importante en café proveniente de Costa del Marfil, que tal vez las condiciones climáticas son diferentes, los procesos no son bien cuidados y para detectarlo se requieren
métodos de análisis muy especializados, ¿no? Para que pasan por extracciones con disolventes, detección con HPLC, uso de detectores de fluorescencia. Sí hay formas de detectar si un producto tiene este compuesto o no. La legislación europea es de las pocas que tiene una norma para esta toxina, la ochratoxina, y está en café molido, creo que está en 5 microgramos por kilogramo de ochratoxina, y en el café instantáneo es el doble, es de 10 microgramos por kilogramo. Entonces son cantidades muy bajitas, que bueno, por el problema que presentan, sí se pueden acumular en el hígado, por ejemplo, ¿no? Y causar a largo plazo problemas de salud. Pero para nuestra tranquilidad, el café mexicano, pues tiene unas cantidades muy bajas. O sea, muy por debajo de la norma europea, que es de las normas más exigentes, ¿no? Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Pero acá en el Zoom creo que ya. Ok. Bueno, pues bueno, no nos queda más que agradecerle de nueva cuenta por su plática. Muy interesantes todos los temas que están tratando y es una buena pues reflexión de cómo es que se aplican las matemáticas en cosas que incluso luego ni siquiera se nos hubiera ocurrido, ¿no? Nosotros que no nos metemos a veces en esos temas, pero que es bien interesante. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues muchas gracias también a ustedes por su asistencia. Nos vemos ya regresando de vacaciones la semana que regresamos para la última sesión del seminario. Entonces, bueno, pues nos vemos hasta entonces. Pues descansen mientras y pues nos estamos viendo. ¿Vale? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.